José Paruelo, investigador de INIA y coeditor general del libro, y Eduardo Blasina, presidente de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología. José. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Gracias al Palacio Legislativo, a esta casa por recibirnos. Es un orgullo y un honor estar acá. Gracias a los ministros, a las autoridades que estuvieron presentes en este evento, prestigiándolo, y a los legisladores que van a participar después en la discusión. Estoy acá como uno de los editores, uno más de los editores de este libro, junto con Georgina García Inza, con Roberto Sopolo, que hoy no pudo venir por problemas personales, con Miguel Sierra, Carolina Leoni, Gabriel Chapezoni, Alfredo Albín, Verónica Siganda, que entre todos contribuimos a darle forma a este libro, que tiene una historia un poquito larga, casi 4 años venimos trabajando en esto, lo cual no sé si habla de la complejidad o de nuestra ineficacia para llevar adelante estos temas, pero seguramente una combinación. Estoy también como un autor más del libro, de los 74 que componen este libro, y eso demuestra que es un trabajo colectivo, que no es la iniciativa de 2 o 3, sino de un conjunto grande de gente que generó un trabajo, a mi juicio valioso, pero claramente incompleto. Incompleto porque refleja solamente una parte de las contribuciones que ha venido haciendo, por un lado, el sistema de ciencia y técnica. Esto, si bien no es solo de INIA fue el llamador de esta iniciativa, porque de alguna manera los autores que convocaron fueron investigadores de INIA, pero también participaron autores de muchas otras instituciones, fundamentalmente de la Universidad de la República, de varias facultades, Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias, Facultad de Química, del IPSE, que contribuyeron a generar esto. Faltan cosas que no están recopiladas, es parte de nuestro trabajo visibilizar los esfuerzos que se vienen haciendo, no solamente desde el sistema de ciencia y técnica, sino también desde otras instituciones, organizaciones, desde los movimientos sociales. Nos parece muy pertinente estar en el Parlamento haciendo la presentación del libro porque de alguna manera fue responsable de que hagamos este libro. La sanción de la ley 19717, la ley de agroecología, como la denominamos, interpeló a INIA para que abordara estos temas y generó, por un lado, una oportunidad y por un lado un desafío. Una oportunidad porque nos dio un lugar en la discusión del Plan Nacional de Agroecología. Ahí Roberto Sopolo y Alfredo Albín jugaron y vienen jugando un papel muy importante. Esperemos que también podamos contribuir a la implementación de ese plan. Y nos planteó un desafío como institución para redefinir nuestro rol en el diseño de sistemas agropecuarios, incorporando esta otra nueva dimensión. Nos forzó a sistematizar cosas que veníamos haciendo ahora en clave agroecológica. Y eso me parece que fue muy valioso. Significó un cambio, me animo a decir, cultural dentro de la institución en relación con cómo nos vinculábamos con los sistemas productivos. ¿Qué van a encontrar en el libro? Los que se animen a leerlo. Van a encontrar 24 capítulos que están organizados en varias secciones que tratan temas muy diversos, fundamentalmente relatando prácticas, contando cómo se desarrollaron herramientas y tecnologías que contribuyen a hacer los sistemas más sostenibles que los que vienen a reemplazar. Y ahí hay cosas que tienen que ver con la producción de bioinsumos. Acá veo varios compañeros que trabajan en ese tema.
en la generación de prácticas que permitan un mejor manejo de plagas de algún tipo, en el manejo de los recursos naturales, en los sistemas, agua, el suelo, la biodiversidad, pero también en los procesos que hacen a la incorporación de saberes distintos al desarrollo de prácticas a partir de ejercicios, iniciativas de coinnovación, de producción conjunta de saberes. También nos metimos en este libro en la discusión del concepto de agroecología. El ministro de Ganadería hablaba de la dificultad que nos enfrentamos cuando tenemos que referirnos a la agroecología, porque es un concepto polisémico, como decía Buffa, distintas personas entienden de manera distinta al concepto. Yo diría que distinta, pero no necesariamente antagónica. Alternativamente se lo consigue como un movimiento social y político, como una disciplina científica, como un conjunto de prácticas agropecuarias, como una combinación de todas ellas. Y todas esas definiciones, todas esas acepciones del término describen entidades que son valiosas, que son interesantes, que son relevantes y que tenemos que considerar. Cuando en una institución tenemos que incorporar este concepto, como lo hacemos en un determinado contexto, tenemos que precisar a qué nos referimos, y esa definición que define a qué nos referimos tiene que, por un lado, estar en línea con la visión y con la misión del instituto, que no es cualquiera, está claramente especificada, y también tiene que ser lo suficientemente amplia, tiene que funcionar como paraguas para darle cabida a las distintas perspectivas filosóficas, culturales, de trayectorias ideológicas que hay detrás del concepto de agroecología. Y por suerte, la ministra de Economía estudió el libro y planteó la definición muy claramente. Desde una perspectiva institucional, la repito, nos referimos a la agroecología como la aplicación de principios y conceptos ecológicos, al diseño y al manejo de agroecosistemas más sostenibles. Lo ponemos en términos relativos. Es una definición que se alinea con una carga institucional que agradecemos, que es la Ley 19717, que fue sancionada en 2018, y que, como también decía la ministra, implica una visión sistémica, una visión coevolutiva. O sea, estas cosas están cambiando a partir de su dinámica interna, a partir de la dialéctica que se plantea entre sus distintos componentes, y participativa. Necesitamos el concurso de todos quienes se ven involucrados en el sistema agroalimentario, y eso también, como se repitió por parte de los ministros, incluye incorporar la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Una cosa que enfatizamos es que hablamos de sistemas más sostenibles y no planteamos la cosa en términos absolutos, no hablamos de sistemas sostenibles. Hay mucha discusión académica en torno de si efectivamente podemos construir sistemas sostenibles. Sí, lo que podemos hacer es plantearnos movernos de una situación a otra en donde esa sostenibilidad aumente, sea mayor, y que aumente en las distintas dimensiones. Está claro en el caso de la dimensión económica que eso implica. En el caso de la dimensión social, pensamos en sistemas en donde se distribuye mejor la riqueza, en donde se garantiza el acceso a la tierra, en donde fomentamos la erradicación de las familias en el medio rural, donde generamos condiciones laborales dignas y salarios justos. En lo ambiental, que es donde focalizamos muchos de los capítulos, donde focalizan muchos de los capítulos del libro, eso está asociado muy genéricamente a dos cosas: generar sistemas más diversos, donde la diversidad biológica aumente y esa diversidad aumente en distintos niveles jerárquicos, desde lo genético a la diversidad de paisajes, obviamente pasando por el nivel específico,
y que aumente la oferta, como decía el ministro de Ambiente, la oferta de servicios ecosistémicos, o sea, aquellos aspectos de los ecosistemas de los cuales los humanos derivamos beneficios. Ahí incluimos cosas que incluyen desde la provisión de agua potable al secuestro de carbono por parte de los suelos o de los sistemas. Hablamos también, y lo planteaba nuestro presidente Bonica, de transiciones o de trayectorias. Nosotros desde INEA no podemos pontificar qué es y qué no es agroecológico. Esa es en buena medida una discusión política en el sentido amplio del término, en donde se contraponen valores e intereses de distintos actores, clases, sectores. Nuestra responsabilidad como instituto de investigación es poner a disposición de la sociedad, de todos esos actores, por un lado, las tecnologías y las herramientas que contribuyan a transitar esa senda hacia sistemas más sostenibles, y también generar indicadores que permitan evaluar eso. Pensamos que es muy difícil plantearse estas transiciones sin tecnología y sin la ciencia que la respalde. También pensamos que es muy difícil tener transiciones serias si no evaluamos los cambios que están teniendo lugar, para lo cual necesitamos indicadores que tengan una sólida base conceptual, objetivos, socialmente legitimados y auditables. Y esto que planteo no implica una visión tecnocrática, para nada. Creemos que esto hay que construirlo con los distintos actores, con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, con los consumidores, con los productores, de manera tal de lograr a partir de estos procesos de coinnovación soluciones que logren el mayor nivel posible de consenso. Como también se planteaba, hubo muchos spoilers en la presentación de los ministros, pero lo agradezco. En torno de la agroecología se plantean disputas, es un campo de disputa, porque cada uno llega con intereses, con valores, con posiciones, con bagajes culturales, con perspectivas ideológicas distintas, y de alguna manera la visión agroecológica se contrapone al modelo agroalimentario hegemónico o dominante, y ahí se generan tensiones que hay que procesar, y que obviamente cada uno de los sectores, quienes tienen visiones diferentes, plantea metas para esas transiciones que son distintos. Algunos se plantean simplemente una adecuación de los sistemas actuales en respuesta a algunas demandas que se pueden plantear en términos de cuestiones ambientales, y otros se plantean una transformación radical de los sistemas agroalimentarios. Y yo creo que desde el sistema de ciencia y técnica, desde INEA, tenemos que atender esas perspectivas, tenemos que considerarlas y generar herramientas que contribuyan, más allá de la disputa, a que esas cosas puedan ocurrir. Esta discusión, mejor dicho, ha generado bastante controversia en la literatura académica, que es a la que más me vinculo, y uno de quienes, ha escrito más en términos de agroecología, Gliessman, tiene algunos libros muy usados en relación con eso, plantea un marco conceptual que a mí me interesa, y ve esto de las transformaciones, el camino, como una escalera en donde hay que ir subiendo paulatinamente. Y efectivamente los primeros escalones son cambiar la eficiencia con la cual llevamos adelante la producción, ajustar manejos de manera de reducir carga de productos sintéticos que son perjudiciales para el ambiente, hacer un uso más eficiente de los recursos. Pero los siguientes escalones implican acercar la producción al consumo de esa producción, y la otra, repensar, otra palabra que aparece ahí, la gobernanza total
de este sistema agroalimentario que va a tener que alimentar cada vez más cantidad de gente. ¿Dónde nos ubicamos? Depende de cuestiones que exceden lo técnico, pero que sin duda tienen en el aporte del sistema de ciencia y técnica un fundamento y un elemento de discusión muy importante. Acá se resaltó varias veces el papel de la ciencia y la tecnología en los procesos de transiciones agroecológicas. Tiene alguna particularidad la generación de conocimiento y de tecnologías en agroecología. Tiene que ser ciencia propia. Tenemos que preocuparnos por nuestras malezas, por el sistema climático con el que tenemos que trabajar, de nuestros sistemas socioecológicos, con las características de nuestros productores, con nuestros suelos, con la biodiversidad, con las especies que están presentes acá y no otras. Y eso lleva a que ni el conocimiento ni las tecnologías se puedan importar. Ni siquiera a veces se puedan adaptar fácilmente. Tenemos que ser constructores de nuestras propias soluciones, con ese apoyo fuerte en la ciencia y la tecnología. Y acá rescato esto de apoyarse en la ciencia para plantearse las transiciones agroecológicas. Y para apoyarse en la ciencia tiene que ser sólida. Y eso lo hemos reconocido. Y la ciencia en Uruguay está haciendo muchos esfuerzos, a lo mejor este es un testimonio modesto de eso, hay muchísimos otros ejemplos, pero sin duda, si lo queremos hacer seriamente, tenemos que dedicarle más recursos. La ciencia en Uruguay, en la cual nos queremos apoyar para estas cosas, recibe bastante menos recursos cuando lo consideramos en relación al PIB que la media de Latinoamérica, no la media de los países desarrollados. Y la cantidad de investigadores que nosotros tenemos por cada 100.000 habitantes también está por debajo de la media latinoamericana. Tenemos una urgencia por pegar ese salto cualitativo, no es hacerlo un poquito más, tenemos que pegar un salto cualitativo en fortalecer el sistema científico. Le estamos planteando demandas, tenemos que fortalecerlos para que esas demandas puedan ser cumplidas. Y esto tiene que ver con INEA, pero tiene que ver con el resto del sistema de ciencia y técnica que soporta estos procesos, no solamente en transiciones agropecuarias, en transiciones agroecológicas, perdón, sino en un montón de otros aspectos. Estos cambios que se deben apoyar y basarse en la ciencia van a estar motorizados por los movimientos sociales, por las organizaciones, por el Estado, por los productores. El trabajo de manera mancomunada, la construcción de redes, a la cual la Comisión Honoraria ha hecho una contribución muy importante, es un paso ineludible. El Parlamento ha hecho un paso fundamental en este proceso, sancionando la ley de agroecología en 2018. Hoy se nombraba a Nelson Larzábal como uno de los impulsores de esa ley. La consolidación del Plan Nacional de Agroecología, del cual seguramente va a hablar en detalle o más profundidad Eduardo, es muy importante. Tenemos que seguir fortaleciendo otras iniciativas que de hecho están en marcha. Rescato los proyectos de sendas agroecológicas que viene promoviendo, que vienen bajando, tratando de bajar a tierra estas ideas a nivel de grupos de productores familiares que lleva adelante la Dirección General de Desarrollo Rural con sus técnicos y con Carlos Ristrom. Rescato también, como se decía antes, la iniciativa de la huella ambiental. Rescato una iniciativa, eso más asociado al Poder Ejecutivo, rescato una iniciativa en el Parlamento que visibiliza el principal bioma de nuestro país, los pastizales naturales, el campo natural. Hablamos de los bosques, la preservación de los bosques nativos, nos olvidamos de los pastizales naturales y el Parlamento en el Parlamento se ha generado un proyecto de conservación de
pastizales naturales, que me parece que es una contribución en esta misma línea, porque la preservación de hábitats naturales es un componente central de esto que tiene que ver con la sostenibilidad. Veo acá que hay algunos diputados que impulsaron eso, Waldo Aita o Martina Casás, que promovieron eso, y que ahora está en discusión en la mesa de ganadería de campo natural. Bueno, gracias a todos por venir. Para nosotros es una alegría estar presentando el libro. Es un desafío ponerlo ahí arriba de la mesa. Nos exponemos y bienvenidas las críticas, las discusiones que se puedan generar en torno de estos temas, y nos invito a seguir contribuyendo cada uno desde su lugar a que estas transiciones efectivamente tengan lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Parvuelo, investigador de INIA y coeditor general del libro. Y ahora le damos la palabra a Eduardo Blasina, presidente de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología. ¿Qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, uno de varios agradecimientos que voy a hacer hoy es agradecerle a INIA la posibilidad de estar aquí un poquito comentando este libro y otro poco rindiendo cuentas sobre lo que estamos haciendo en agroecología. Un libro muy esperado, como se decía recién, 4 años hace que está cerca de salir. Yo creo que eso un poco tiene que ver con ese celo que tienen los científicos de que ningún error se vaya a colar en la edición de su trabajo, que me parece que está muy bien. También creo que a veces los libros nacen cuando la época los hace urgentes, y yo creo que este libro es urgente. No sé cuántos parlamentarios lo van a leer, y apostaría a que no muchos. Primero porque, bueno, es un libro de ciencia y eso requiere su atención. Pero por otro lado, aunque estamos en el Palacio, son pocos los parlamentarios que están hoy aquí, y creo que eso también habla de que estos temas todavía les cuesta arraigar en la importancia enorme que tienen. Yo creo que los libros nacen en un contexto, y el contexto de esto es que estamos tomando agua salobre por primera vez en la historia en la capital de Uruguay, porque estamos todavía en la peor sequía que hemos tenido en la historia del Uruguay. Y no es casualidad. El contexto es que marzo fue el marzo más caliente de la historia de Uruguay, y abril va a andar cerca. El fin de semana pasado fui a la playa y pasé calor en la playa en el último día de abril. El contexto es que nunca hubo tan poco hielo en el mundo como el que tenemos hoy. Área mínimo desde que se mide en la Antártida y en el Ártico. El contexto pega en las finanzas de INIA porque las exportaciones agrícolas se derrumbaron en este verano, lógicamente. Y para contar este contexto habría un montón de otras informaciones que llegan todos los días mientras la gente mira por televisión bailando por no sé qué, que son informaciones que son tremendamente alarmantes. Como decía el subsecretario Bufa, esto se trata de ciencia, no de creencia, pero todavía hay gente que cree, como creía que la pandemia era una conspiración, también hay gente que cree que el cambio climático es una conspiración. Y lo que nos dice la ciencia es que esto es de una urgencia que debería llevarnos a todos a preocuparnos muchísimo y a dedicar la mayor energía posible, para empezar por reducir nuestra propia huella, pero por seguir para exigir que esa huella se reduzca muy velozmente. Al 2050, si no somos neutrales, lo que nos dicen los meteorólogos, si no equiparamos lo que emitimos con lo que capturamos, lo que nos espera es catastrófico, o lo que les espera a nuestros hijos o a nuestros nietos. Científicos de todo el mundo, de todos los países que se dedican a estudiar estos temas, nos dan advertencias muy claras. Si fuéramos a presentar este libro a Madrid o a Barcelona, diríamos lo mismo: la peor sequía de la historia. El taxista nos diría: ojalá que llueva de una vez porque esto no se aguanta. Entonces esto habla del tema
más urgente que podemos pensar en tener. Y sin embargo, cuando venga la próxima aparición de la ganadería, yo creo que no va a haber una caída dramática, como sí la hubo en la agricultura, porque todavía resiste un 51% de campo natural, que a la primera lluvia que aparece ya cambia de color en 48 horas y en las malas está ahí. De modo que yo diría que en lugar de tanto polemizar sobre la definición exacta de la agroecología, deberíamos todos llevarnos la idea de que si un sistema productivo de alimentos y de fibras captura carbono, está bien. Si su biodiversidad va aumentando gradualmente, está bien. Si los residuos de fertilizantes o de agroquímicos que van a las aguas circundantes van bajando gradualmente, está bien. No tenemos por qué pelearnos por una palabra o por otra, siendo que la ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el ambiente. Y el agro todos sabemos lo que es. Entonces, yo a veces veo que hay como un exceso de política partidaria o filosófica y un menos de ciencia. Mientras capturemos cada vez más carbono y lo podamos medir y demostrar, estamos bien. Poco importa desde mi punto de vista si filosóficamente estamos un poquito más acá, un poquito más allá, si hacemos con urgencia lo que nuestros hijos, sobrinos, nietos con certeza nos dirían que es lo que está bien. Y creo que sobre esa base de capturar más carbono, de generar más biodiversidad, de retroceder en la contaminación de aguas, es tan fácil ponerse de acuerdo que cuando se habla de tantas tensiones, yo también quiero decir, hay tensiones pero hay sinergias, porque el productor que tiene más materia orgánica en el suelo está produciendo mejor y está sacando el carbono de la atmósfera, que es lo que hay que hacer. Y el productor que tiene más biodiversidad le va a ir mejor en las malas, como le va a ir mejor a muchos ganaderos, con mucho esfuerzo adicional, porque también precisamos grano para suplementar a los animales, pero de nuevo, no es tanta la contradicción y es mucha la sinergia. Entonces, me parece que es un camino que nada va a agregar más valor a lo que hagamos que demostrar que hacemos estas cosas bien. Por 10 años, por 20 años, por 50 años, porque evitar un colapso climático va a ser una tarea que va a insumir todo este siglo y ojalá salga bien, ojalá lleguemos a ese 2050 con esa neutralidad. Por ahora no vamos bien. Por ahora no tenemos, parte de este contexto es récord de dióxido de carbono en la atmósfera en 2022, récord de metano en la atmósfera en 2022, récord de óxido nitroso en la atmósfera en 2022. Ninguna de estas curvas que hay que aplanar da ninguna señal de que se esté aplanando. Y eso lleva a un rediseño de la economía global que abarca todo, no es solo el agro. El agro es parte como un sector económico, es la industria, es el transporte, son los servicios, es la construcción. O sea, todo se tiene que volver neutral. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Bueno, empezando por escribir buenos libros sobre cuál es la ciencia que nos puede llevar a esos objetivos. Entonces, nosotros hemos propuesto trabajar en agroecología de una lógica laica, o sea, acá el proselitismo tiene poco lugar, debería tener poco lugar. Desde una lógica inclusiva, o sea, acá no podemos dejar a ningún productor afuera, y si es un productor grande, el impacto ambiental que tendremos si emprende una transformación va a ser grande. Y basados en ciencia, porque si nos entreveramos con las creencias de las conspiraciones y con las creencias diversas que no tienen un sustento en la realidad, nos perdemos el rumbo. Entonces, quiero decir, a veces en el propio INEA me da la impresión que usar la palabra agroecología es como algo espinoso, algo que complica, algo que se puede asociar con una cierta politización en algún lado, cuando es ecología, ciencia aplicada a la agrociencia. Después podemos tener una diversidad de organizaciones que le dan su enfoque, y eso está muy bien también, pero
si queremos hacer políticas de Estado como las que ya tantas tenemos y como las que ojalá sigamos teniendo, tenemos que cuidar algo muy valioso que tiene la agroecología, que es que ha logrado consensos que en Uruguay son una rareza. Tenemos una ley por consenso, tenemos un Plan Nacional de Agroecología por consenso, tenemos por primera vez un presupuesto votado para la agroecología por consenso, y tenemos que seguir construyendo esos consensos desde la diversidad. Ese me parece que es el rumbo que quisiera transmitir como herramienta. Desde esa mirada nos ha tocado el honor de conducir una comisión de agroecología, donde justamente construir desde la diversidad no fue fácil, donde en un comienzo el desencuentro predominaba y donde creo que gracias a la muy buena voluntad de todos, y en esto destaco el papel que han tenido históricamente las organizaciones sociales en este trabajo y el que tienen en el presente en el trabajo en la comisión, hemos logrado consensuar primero un plan y luego consensuar trabajosamente, pero fructíferamente a mi entender, cómo usar ese pequeño presupuesto, que coincido con José, ojalá hagamos un trabajo lo suficientemente bueno para que los parlamentarios de todos los partidos coincidan en el próximo periodo de gobierno, que es un presupuesto que merece ser reforzado. De modo que lo que hicimos colectivamente fue primero solicitar un estudio a Opción Consultores sobre cómo ven los productores la agroecología en Uruguay, y diría que el nivel de entusiasmo que genera es importante, pero uno quisiera que fuera mayor. Luego solicitar a Comisión Nacional de Fomento Rural un estudio sobre, bueno, dónde están los cuellos de botella para que la agroecología avance en Uruguay. Porque, bueno, lo primero que entendimos era saber dónde estábamos parados. Y seguimos trabajando actualmente, vamos a hacer un nuevo relevamiento en genéticas nativas y en genéticas adaptadas. Es un pilar fundamental, porque si no tenemos genéticas adaptadas, mal podemos lograr todos los demás objetivos. Es el cimiento biológico en el que nos tenemos que parar. Estamos trabajando en difundir mejor las experiencias exitosas que la hay, porque si también, de nuevo, si no logramos esa sinergia que permita que el productor que aplica estas ideas de más carbono en el suelo, más biodiversidad, menos uso de productos de síntesis, más uso de productos biológicos para defender a sus cultivos, si no mostramos a aquellos a los que les va bien también económicamente, va a ser muy difícil que esto arraigue. Eso va a ser nuestra tarea próxima, lograr que el productor común vea a sus pares que han aplicado esto y les ha ido bien. Y decía, no va a haber una forma de agregar valor más duradera y más importante que esta, y eso ya pasa. No podríamos casi colocar lana hoy si no la certificamos con varias certificaciones ambientales que se están pidiendo. Y si la lana está atravesando dificultades en el mundo, imagínense lo que sería si no tuviéramos esas certificaciones. Un Uruguay que además tiene, como se dijo aquí, una ley pionera en defensa del monte nativo, tiene una matriz energética ejemplar, ahora ha sumado ese compromiso tan destacable de decir, bueno, pagamos menos cuanto mejor hagamos las cosas en términos de bajar las emisiones. Tenemos un camino y bueno, tenemos que seguir recorriéndolo, tenemos que seguir explicándole a los productores que somos pequeños, no vamos a frenar el cambio climático nosotros, pero sí podemos ser el ejemplo en el que tantos países se puedan mirar y puedan extraer experiencias favorables como las que ya tenemos que mostrar y las que tenemos que seguir mostrando. También en esto se pueden cometer errores. Todos creo que vimos lo que le pasó a Sri Lanka, que dijo de un día para otro, bueno, no usamos nunca más agroquímicos, se prohíbe la importación, se prohíbe el uso, y eso fue un salto al vacío, del que hubo que volver atrás luego de un camino muy doloroso. Por eso enfatizamos la importancia
del concepto de las transiciones. Esto es un paso a paso, de nuevo, un paso a paso basado en ciencia y dando un paso que de repente no puede ser todo lo ambicioso y todo lo largo que queremos, pero que tiene que ser firme, que tiene que permitir un paso siguiente y otro más, y otro más, y otro más, en este rediseño que es urgente. En ese sentido, quiero agradecer al Ministerio y al Banco Mundial la posibilidad de trabajar en lo que se llaman comités de transiciones agroecológicas, que me parece algo importantísimo, que no ha tenido demasiada difusión, pero que es justamente poner a la ciencia a diseñar esa escalera que se mencionaba recién, decir, bueno, tenemos un punto de partida, una línea de base, y cómo hacemos algo que el productor pueda transitar. Y de nuevo, aquí logramos trabajar técnicos del área pública, técnicos del área privada, productores, técnicos de la UDELAR, determinar un conjunto de tecnologías que entendíamos colectivamente se podían considerar agroecológicas, que no eran ese tan temido greenwashing, esa apariencia verde que no tiene sustancia. Logramos trabajar en indicadores que estamos terminando de definir, porque si no medimos no podemos hacer los cambios. Y bueno, yo creo que es de los aspectos, junto al trabajo en la comisión, con la gente que ya está más directamente imbuida en lo que es agroecología, es de los grandes proyectos que Uruguay tiene, y creo que es de los grandes secretos que Uruguay tiene en su trabajo cotidianamente. Y vamos por más. En todo el mundo hay un desarrollo de la horticultura urbana y tenemos un mandato por ley de trabajar en horticultura urbana. Hemos dado fondos también para formar a formadores en horticultura urbana en todo el país, un trabajo que hace la red de huertas, que nos parece también sumamente importante, y quisiéramos ver en Montevideo, como capital de Uruguay, una huerta urbana que complemente a las que ya existen, pero que sean un paseo público importante, y queremos ver muchas más huertas en todas las ciudades, porque no solamente tiene esto que ver con el compostaje y con capturar carbono y con generar ámbitos de biodiversidad, sino que tiene que ver con calidad de vida. De nuevo, esto es sinergia, esto es mucho más sinergia que conflicto, me parece a mí, y por lo menos en eso tenemos que trabajar. De modo que yo estoy ya en el límite de mi tiempo. Quisiera decirles que, bueno, la agroecología es necesariamente también participación, y de esto ha participado, como dije, Banco Mundial, ha participado BID, ha participado FAO, han participado un montón de organizaciones sociales que ponen su tiempo y su esfuerzo para bueno, remar por lo que han remado desde hace muchísimos años en una tarea que es pionera, y a nosotros nos toca simplemente tratar de coordinar de la mejor manera y tratar de convencer a los parlamentarios que hoy no están aquí de la importancia de estos temas. Agradecer a los parlamentarios que están aquí, por supuesto, a los técnicos que están aquí, también tratar de convencer a todos los técnicos que trabajan en estos temas que la agroecología es 90% ciencia, y la politización queda para un ámbito que no los debería inhibir de trabajar en agroecología y de llamarle a agroecología a lo que es agroecología. Así que, como comentarista del libro, diría, me gustaría que dijera tomo 1 este libro y que vinieran varios tomos más, porque en todo el mundo se está corriendo una carrera muy grande por hacer una agricultura neutral climáticamente, una agricultura biodiversa que incluya la naturaleza, una agricultura donde los pequeños productores se puedan quedar en el ámbito rural, otro desafío fundamental de la agroecología y que la ley establece y que muy felizmente queremos llevar adelante. Entonces precisamos muchos más de estos libros, precisamos mucha más ciencia. Tal vez un libro corto que se pueda leer por quien no es especialista y que en términos simples y claros explique la importancia de estos temas. Yo, como alguien que tiene mucho aprecio por la divulgación científica, creo que es también de lo que deberá formar parte de las bibliotecas de los uruguayos, algo que esto que está aquí, que es tan valioso, para quienes hicimos una facultad de agronomía y nunca aprendimos lo que era una micorriza, ni una tricoderma, ni tantas cosas que están
allí, en el capítulo 13, creo que ahí tenemos que generar una cultura en toda la ciudadanía de la importancia de los suelos, de la importancia de la vida de los suelos, de la importancia de microorganismos que están en los suelos pero que no vemos, y que, como tantas cosas que no son de repente hegemónicas, por usar la palabra que se usaba aquí, no la vamos a ver en televisión, no la vamos a escuchar frecuentemente en las radios, no las vamos a ver en las páginas de los diarios porque, bueno, no tienen ni el impacto de una catástrofe, ni el impacto de una victoria deportiva, ni el impacto fácil, sino que tiene un impacto que es mucho más importante, pero que requiere un cierto trabajo de elaboración. Bueno, que ojalá podamos entre todos ser capaces de explicarle esto a toda la ciudadanía. Ojalá el trabajo que estamos haciendo le resulte al final al comienzo del próximo periodo relevante a los parlamentarios que lleguen, y ojalá Uruguay pueda ser un pequeño ejemplo en el mundo, en un mundo que precisa de esto aplicado a una velocidad que todavía no está consiguiendo. Así que, bueno, tomen esto como una apretada síntesis de lo que estamos haciendo con un perfil que no pretende ser rimbombante, sino que pretende ir construyendo redes. Afortunadamente en el Ministerio hay una mirada transversal, afortunadamente, como se digo aquí, entre los ministerios hay una mirada transversal, afortunadamente entre los técnicos de INIA y de otras instituciones hay una mirada transversal. Vamos a hacer desde la comisión, me olvidaba de mencionarlo, un relevamiento del conocimiento científico que está fuera de INIA, que también es muy importante. Afortunadamente hay una red de organizaciones sociales que nos da su trabajo en la Comisión de Agroecología, y se trata de aprovechar estos 20 minutos que he usado para tratar de seguir construyendo estas redes que permitan estas transformaciones que desde mi punto de vista son urgentes. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a José Paruelo, a Eduardo Blasina.